Y bueno, chicos y chicas, por ahora solo chicas, les cuento que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vengo con un objetivo muy claro hoy y es hablar de la experiencia del viaje y el miedo al viaje que solemos tener cuando nos planteamos viajar no solo de vacaciones, no solo por ir una semana a disfrutar de la playa o de la montaña, sino cuando nos planteamos uno de esos viajes que tienen propósito, que tienen un objetivo claro o que nos proyectan por un tiempo un poco más allá de lo confortable, ¿no? Que claro, es diferente cuando viajas de vacaciones, que es lo que te digo, y cuando viajas por periodos largos, ¿no? Normalmente, si viajas sin estar seguro de cuándo es la fecha de retorno o si la fecha de retorno está lejos, es una situación absolutamente distinta y la forma en la que trabajamos la emocionalidad en ese momento también es distinta. Si te vas por una semana, esta serie de pensamientos, de miedos, de inseguridades que vienen relacionadas a la familia, relacionadas al trabajo, al qué va a pasar, al y si sucede esto mientras no estoy, o y si, esas inseguridades desaparecen cuando le ponemos un límite y decimos, bueno, me voy unos 7 días, me voy a disfrutar, vamos en esa mentalidad de turista, ¿no? Y por supuesto, cuando vas también en ese setting, en esa mentalidad de turista al viaje, la cosa se vuelve sencilla porque vas a coleccionar fotos, a coleccionar encuentros, a coleccionar momentos, a coleccionar mm, recuerdos divertidos, ¿no? Vas con una mentalidad en la que dices, me voy a divertir, esto va a ser un momento para desconectar y simplemente divertirme y aprovechar mis vacaciones, por ejemplo. Pero cuando el viaje se convierte en un proceso que te saca de tu zona de confort y traiga consigo una transformación evidente, ¿no? Que sabes que la persona que se va en ese momento no es la misma persona que va a volver, que la persona que está enfrentando ese vuelo, ese viaje en autobús, ese tren, va a afrontar dificultades, va a tener que enfrentarse a sí mismo, a sus miedos, a sus soledades, a sus intrigas, a los traumas que quizás ha recolectado de otros viajes. Esa persona va a tener que enfrentar un trabajo de superación, ¿no? Y cuando vemos el viaje desde esa perspectiva, es que viene el miedo. Te fuiste por un periodo más largo de tiempo, ¿no? Y allí toda esta idea de la despedida, esta idea del soltar, cuando nos vemos obligados a soltar esas cosas que todavía no estamos preparados para soltar, es que viene un poco esa fricción, ¿no? Que normalmente nos lleva a la tristeza al principio o a la depresión, pero que también es esa fricción, ese cambio que se está gestando, es lo que encierra el potencial de convertirnos en mejores personas, de convertirnos en mejores profesionales, en mejores padres, en mejores amigos, en mejores hermanos. Y en sí, en extraer la verdadera experiencia que nace del viaje. Yo estuve preguntando hace rato en una encuesta, de hecho, y varios de mis compañeros me contestaron algunos de sus temores, ¿no? Compartieron conmigo algunos de sus temores respecto a esta situación de viajar, a esta situación de enfrentar lo desconocido. Y uno de los más comunes fue el miedo al fracaso. Y supongo que como inmigrante, este es uno de los principales motivos por los cuales sentimos temor, ¿no? El miedo al, ¿y si las cosas no son como yo espero, como yo creo? Un viaje te cambia y muchos tenemos miedo al cambio. Precisamente, estamos llegando al punto al que yo quiero llegar. Revivir malas experiencias es uno de los temores que 2 o 3 personas me comentaron respecto a viajar, por ejemplo. Y entramos de nuevo, o tocamos ligeramente en un punto que acaba de mencionar Omar, y es el miedo al cambio. Y es que las experiencias que son duras, las experiencias que nos hacen pasar esos ratos un poco amargos, son las experiencias que realmente nos transforman, ¿no? Tenemos que entender que el dolor es parte del proceso de cambio. Todo lo que cambia, absolutamente todo lo que cambia dentro de nosotros, física, emocional, intelectualmente, todo lo que se rompe y se rehace, duele. Y por lo tanto, la forma en la que interpretamos esos momentos de dolor, esos momentos de ansiedad, esos momentos de dificultad que hemos vivido anteriormente, nos ayuda a entender, a trascender o a quedarnos, de hecho nos hace quedarnos también estancados a la hora de viajar. Muchas veces hemos viajado, muchas veces hemos vivido afuera y ya no nos atrevemos simplemente porque aparentemente
el riesgo de que vuelva a suceder existe allí, aunque es muy bajo, pero lo sentimos real, ¿no? Lo sentimos como que realmente puede suceder y nos paralizamos ante el miedo. El miedo al viaje realmente es un miedo a salir de la zona de confort y por lo tanto a afrontar el cambio que esto trae, ¿no? Y sucede en todos los niveles que decidas salir de tu zona de confort y mantenerte allí, ser recurrente, va a empezar a cambiar algo. Y ese cambio va a doler. Por ejemplo, yo llevo 2 meses saliendo de mi zona de confort y tratando de hacer yoga. Y es la misma filosofía aplicada al ejercicio. Mi cuerpo está cambiando, mis huesos están cambiando y duelen, ¿no? Y yo tengo dos opciones en este momento. Puedo decir, esto duele demasiado, no lo quiero repetir. O puedo permitir, aceptar que no es el dolor lo que importa, no es el dolor lo que representa el yoga, sino ese dolor es simplemente un reflejo del cambio que está sucediendo en mi cuerpo. Y si yo acepto y interpreto ese dolor como el cambio y lo dejo fluir, quizás en 1 o 2 meses deje de doler. Y la próxima vez que intente yoga o que intente otro ejercicio, cual sea, ese dolor no me va a detener de progresar. La autorregulación la veo fundamental para salir de la zona de confort. Es decir, se puede salir a lo bestia o poco a poco. ¿Cómo lo ves? Precisamente. Opino lo mismo, opino lo mismo. De hecho, la mayoría de las veces que fallamos cuando salimos de nuestra zona de confort es porque salimos a lo grande. Por ejemplo, volviendo a lo más básico que sería hacer ejercicio. Yo tengo amigos que en Año Nuevo quieren hacer ejercicio y bueno, se inscriben en natación, van al gimnasio 2 horas, quieren hacer yoga por las noches y qué sé yo, CrossFit 2 veces a la semana. Y por supuesto que el impacto o el nivel de dolor, el nivel de cambio que sucede es tan arduo, tan duro, que ni mentalmente ni emocionalmente estamos probablemente preparados para ello, ¿no? Por supuesto que hay situaciones en las que no tenemos más opción que trascender y eso sucede mucho cuando emigramos, ¿no? El dolor, por ejemplo, de dejar a la familia atrás, de no saber cuándo vamos a volver, de esa inseguridad, me comentaba uno de mis amigos, esa inseguridad de que no sabes si una persona va a fallecer mientras tú estás fuera, esos 2, 3 años, o si nunca vas a volver a ver a tus amigos, o esto o aquello, ese tipo de dolor. Hay situaciones en las que estamos obligados, simplemente no tenemos otra opción más que enfrentarlos y trascenderlos así a lo bestia, como dices tú, Carla. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y cuando se trata del viaje, siempre podemos ir explorando poco a poco e ir entrenándonos para comprender e interpretar ese dolor poco a poco como un cambio que está sucediendo. Tanto en el viaje, como en el ejercicio, como en la meditación. De confort tiene que ser poco a poco. Sí. Sí y no, depende. Allí la capacidad de autoobservación es muy importante. Cada quien tiene una capacidad distinta y está emocionalmente dispuesto a afrontar diferentes niveles de dolor. Allí es el momento de sincerarse y decir, bueno, ya va. Yo sé que físicamente y emocionalmente soy capaz porque soy una persona como cualquier otra y otras personas lo han hecho, pero ¿en qué medida estoy dispuesto o estoy capacitado en este momento para ir transformando ese dolor o ese cambio, para ir aceptando ese cambio sin que me desestabilice completamente? A veces esa desestabilización es inevitable y es necesaria, y de hecho en los momentos más, con esas sacudidas más fuertes, es que más aprendizaje adquirimos, porque el cambio es más profundo, es más radical. Pero nadie dice que tenemos que vivir la vida dándonos tumbos contra las paredes, ¿no? En el caso del viaje, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer y que puedes aplicar a todo, de hecho, es dar un paso y otro a pesar del dolor. Mientras el cambio está sucediendo, puedes avanzar en tu viaje, ir un poco más lejos, afrontarte a eso que te da miedo poco a poco e ir conociendo tu fortaleza dentro de ese campo en que está cambiando. Por ejemplo, conozco muchas personas, o mujeres, supongo que por la situación de la inseguridad es un poco más
fuerte para la mujer viajar sola, sobre todo al exterior, ¿no? Pero conozco muchas mujeres que no viajan solas porque tienen miedo de que algo pase. Porque tienen miedo de que algo suceda en la calle, de que las acosen, de que, qué sé yo, algo terrible suceda en la calle, ¿no? Y es cierto, esas cosas suceden, pero realmente estadísticamente las posibilidades son mínimas. Y el problema es cuando el miedo a que una posibilidad se concrete te detiene completamente de tu proceso de viaje, y de tu proceso de viaje en el sentido de transformación, en tu proceso de cambio. En el mismo sentido hay personas que tienen miedo a reconocerse, a observarse, a indagar dentro de sí, precisamente por miedo a descubrir que eso que son, o eso que dicen ser, eso que piensan ser, eso que culpan de su situación, realmente no es. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer una mujer que sienta miedo de salir a la calle porque pueda suceder algo por el estilo? Bueno, puede salir a la calle cerca, puede salir a la calle sola, hacer un viaje de 30 minutos y regresar, e ir poco a poco, comprobándose a sí misma que el miedo realmente no existe. Ese miedo, a medida que vas caminando, que vas dando pasos a través del proceso y vas aceptando el proceso de cambio, el proceso de dolor que quizás viene con el cambio, te vas dando cuenta de que el miedo realmente es una alarma que hace mucho ruido, pero que no habla para nada de la realidad. Como les decía antes, no se trata de eliminar el miedo. Las personas que viajamos constantemente no es que no tengamos miedo de viajar. Yo cada vez que voy a una embajada y solicito una visa, todavía siento nervios, todavía me da miedo que me la rechacen. Cada vez que me monto en un avión, todavía me da miedo que un día el avión se caiga, porque la posibilidad existe. Eh, Cada vez que viajo a un nuevo país, el proceso de hacer nuevos amigos, de hablar en una lengua distinta, el proceso de adaptarse a una nueva cultura y de saber que eso que tú eres ahora, con estos valores, va a cambiar. A veces estamos muy enamorados de nuestro ahora, y saber que eso va a cambiar sí o sí porque estás allí expuesto a un sitio que te saca de tu zona de confort, que te está dando un input increíble de, de emociones, de situaciones, de experiencias distintas, trae consigo miedo y trae consigo esa inseguridad, ¿no? Que siempre va a estar allí. La diferencia es entender que mientras vas avanzando en medio de ese miedo, vas aceptando el cambio que está sucediendo, y a pesar de que el miedo sigue allí, el dolor que trae el cambio va disminuyendo, y cada vez te haces más consciente de tu propia fortaleza ante ese miedo. A mí me pasó, por ejemplo, cuando volé en parapente. Yo tenía terror de las alturas. Ni se imaginan el miedo que a mí me daba estar en sitios altos. De hecho, algunas veces estando en edificios, simplemente en las escaleras eléctricas me sentía paralizado. No podía ni siquiera ver hacia abajo en las escaleras eléctricas si estaba en un quinto o sexto piso. Y sin embargo, eh, a medida que fui experimentando y dándome cuenta, comprobándome a mí mismo que dentro de la fantasía del miedo el peligro realmente era mínimo, logré hacer cosas que al principio para mí eran inimaginables: saltar en bungee, volar en parapente. Y por supuesto que el miedo sigue allí, el miedo sigue allí, pero el dolor que yo sentía estando, por ejemplo, en un sitio alto, que totalmente fuera de mi zona de confort, era doloroso. Internamente sentía esa presión en el pecho. Ya no la siento, ya no la siento igual. Sigo teniendo miedo, pero ya no la siento. A mí me parece que el viaje de verdad, no el viaje de paseo, sino el viaje que te transforma, te expone a ti mismo, te enfrenta contigo mismo en las situaciones en las que realmente eh, tienes que poner a prueba tus valores, tus creencias, tus capacidades, y descubres en muchos casos que cosas que tenías pensadas, o que pensabas que tenías ya trabajadas, todavía te falta trabajar. Y descubres también que muchas de las debilidades que sentías que tenías no existen, que realmente tienes una fortaleza increíble, que puedes lograr cosas que ni te imaginabas, porque simplemente la situación te empuja hacia ello. Y claro, es allí que está la balanza, ¿no? Es allí que descubrimos que
en ese proceso doloroso, en ese proceso de cambio, en ese proceso de autodescubrimiento que nos saca de la zona de confort y por lo tanto nos aterra un poco, podemos sacar experiencias que nos ayudan a descubrir nuestras debilidades y nuestras fortalezas y trabajarlas ambas. Es decir, el viaje es una experiencia completamente mindful siempre y cuando nosotros orientemos el viaje y le demos propósito. Hay que viajar con propósito, hay que viajar con intención. Por ejemplo, exponerte ante la naturaleza, exponerte ante culturas distintas, exponerte ante lenguas distintas, que implica formas de pensar completamente distintas. Exponerte inclusive a un atardecer de otro color. Te llena o funciona como un espejo que te refleja lo que sabes, lo que conoces de ti y de los demás, y rellena la imagen con todos esos matices que también desconocías. Te permite ver esos matices que no conocías. Esto es como la gama de colores. Sabes que hay test, para los que no lo saben, hay test de color que cuando los haces descubres qué tan detallado o cuál es tu capacidad de diferenciar colores. Y hay personas que apenas si pueden reconocer los colores básicos, y hay personas que pueden identificar diferencias mínimas en los contrastes de color. El viaje te ayuda a afilar esa imagen, esa perspectiva, a ir trabajando y entrenándote para observar, para percibir nuevas formas de experimentar, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de ver el mundo. Ojalá yo pudiera viajar, me dan ganas, pero tengo una situación imposible para hacerlo. Bueno, yo creo que todos podemos viajar. Todos podemos viajar en cierta forma. Tenemos que entender que no siempre se viaja en físico. No tenemos que pensar en el viaje como la experiencia de simplemente moverse del lugar. Porque como te decía, moverse del lugar, irse de vacaciones 5 días a la playa, a beber cerveza y estar con los amigos, es divertido quizás. Te desconecta quizás, te relaja quizás, pero no es un viaje porque no te transforma. Ahora, puedes viajar de 1000 maneras. Por ejemplo, puedes viajar en el arte, practicando un estilo distinto. Puedes viajar a través de un libro, leyendo una historia que te emocione, que te lleve a otro sitio, que te conecte con experiencias que no has vivido. Puedes viajar a través de la meditación hacia tu interioridad y descubrir esos aspectos de ti que quizás todavía, en los que no has encendido la luz, que todavía no has descubierto o no has dedicado el tiempo a observar. Puedes viajar físicamente, un viaje corto a la naturaleza, estarte un par de horas en la montaña o en la playa, dependiendo de donde estés. Cualquier viaje, cualquier experiencia de movimiento que te induzca al cambio es un viaje. Y ese viaje, siempre y cuando tenga propósito, es decir, vas allí no simplemente porque sí, no simplemente para desconectar, no simplemente por distraerte, sino que dices, voy a viajar porque quiero vivir la experiencia del viaje, voy a viajar porque quiero conocer, porque quiero experimentar, porque quiero aprender a observar, lo que escribía el otro día en una de mis fotos de aprender a ver distinto. Si tienes un objetivo, si tienes un propósito, que te saque un poco de tu zona de confort y te exponga a nuevas formas de experimentar o a nuevas formas de ver y de percibir, estás viajando. No importa si es a través de un libro, a través de la pintura, a través de una experiencia que nunca has tenido. Por ejemplo, puedes ir a bailar. Si nunca has bailado tango, anda a una clase de tango. Pero no vayas solamente a bailar, sino a experimentar el movimiento, a observarte, a ver qué se está expresando a través de ese movimiento, a ver en qué sintonía están las personas que bailan con ese estilo, y a ver qué experiencia, qué emoción, qué información, qué imagen, qué filosofía puedes extraer de eso. Eso es un viaje consciente, por supuesto. Muchas veces, o la mayoría de las veces, estas experiencias nos pasan desapercibidas, ¿no? Y están allí. Y quizás cuando las recordamos, damos en el clavo con ellas, ¿no? Y decimos, oye, ahora que veo hacia atrás, me doy cuenta que en ese momento tenía mucho sentido tal y tal y tal cosa. Pero también podemos, y yo creo que en este momento es
en esas situaciones que el mindfulness, el estar aquí y ahora, el estar presente, el aprovechar el momento, es muy importante porque nos permite estar allí y modificar la experiencia, modificar nuestro campo de visión mientras las cosas suceden y sacarle mayor provecho, por supuesto. Quería hablarles de esto y de cómo gestionamos precisamente, personalmente, esta situación del miedo, esta situación del viaje. Yo siento que para mí lo más importante es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma en dos aspectos. El primero de ellos es el dolor y el segundo de ellos es el miedo a ese dolor. El dolor porque cuando lo entendemos como simplemente cambio, como todo lo que cambia duele a cualquier nivel, y lo intelectualizamos un poco. A veces intelectualizar las cosas funciona. Cuando intelectualizamos un poco este dolor y decimos, ok, este dolor es simplemente cambio, y el cambio, si dejo que fluya, si le permito fluir y continúo paso a paso a mi ritmo a través de ese dolor, va a desaparecer. El dolor va a desaparecer. Cuando internalizas eso, el dolor no es un problema, porque básicamente te estás entrenando para aceptar el cambio, para permitirte soltar el dolor. Eso es lo que significa soltar. Cuando te entrenas a ti mismo para llevar contigo lo que tienes que llevar y dejar ir las cosas que tienes que dejar ir. Y el dolor es casi siempre algo que debemos sostener hasta que para que desaparezca. En el momento en el que huimos de él, se intensifica. Y lo segundo es el miedo a ese dolor. Cuando te das cuenta que las cosas realmente duelen con propósito, es un dolor con propósito, es un dolor que me está cambiando, me está transformando. Entonces el miedo que viene detrás de ese dolor que te dice, oye, esa situación mejor la esquivamos, no te va a gustar y tal y tal y tal. Ese miedo no habla más fuerte que tu propósito, no habla más fuerte que tu intención de cambio. Es por eso que les digo que las personas que viajamos nos hemos enamorado del proceso de cambio y viajamos con miedo. Llevamos el miedo en la mochila a todos lados a donde vamos. Pero nos hemos enamorado tanto de ese proceso de cambiar, de ese proceso de transformarnos y de experimentar lo extraño, lo ajeno, lo que nos toca, que el miedo al dolor no es suficiente para paralizarnos en el proceso. Por supuesto que todo esto tiene que verse desde una perspectiva un poco mindful, por decirlo de algún modo. Tienes que ser consciente de que ningún extremo, nunca, jamás ningún extremo va a ser adecuado para nada. Ningún extremo es saludable. Y por lo tanto, salir radicalmente a afrontar situaciones sumamente dolorosas te va a lastimar. Te va a lastimar. Es como cuando ahorita en el yoga, de hecho estaba viendo un video hace rato de Jelly, ella da clases de yoga online, Yoga Jelly, es muy buena esta chica. Y hay un video en el que ella se cae y te dice el momento en el que tu ego entra y te dice, sí puedes, dale, que tú llegas, significa que te vas a lastimar. Ego es igual a lesión en el yoga. Y sucede eso también, que decimos, yo soy lo máximo, yo puedo hacerlo todo, yo puedo soportar todo el dolor del mundo, y nos lastimamos y nos quedamos traumatizados un poco por eso también. Así que hay que ser un poco conscientes, como decía Silvia, y conocerse, observarse y reconocer cuál es el nivel de cambio que soy capaz de aceptar sin lastimarme e ir poco a poco avanzando. A medida que el dolor va desapareciendo, el miedo va desapareciendo o por lo menos va menguando y no te paraliza. A pesar de que estas ideas continúen, ¿no? De ¿y si fracaso? Pero ¿y si fracaso con propósito? ¿Por qué tengo que tener miedo de eso? Y si salgo de mi zona de confort y no me gusta, bueno, pero ¿y si salgo de mi zona de confort con propósito? ¿Por qué tengo que tenerle miedo? Y si me aterra la soledad, y si no me aterra estar solo, viajar solo, precisamente esa soledad es la que tienes que afrontar y descubrir que no es tan terrible, no es tan terrible. De hecho, yo soy una persona que en cierto punto o en cierto momento de mi vida tenía mucho miedo de estar solo. Y descubrirme viajando solo fue a la vez difícil y fue un momento de introspección muy interesante porque me permitió experimentar el viaje de modos que nunca lo había hecho. Porque siempre cuando estás en grupo, estás bajo la influencia
de tus compañeros, del que dirán, de los amigos, de esto y aquello. Pero cuando viajas solo, conectas de un modo en el que ni te imaginas. Y esa soledad, ese momento en el que estás tú contigo y un atardecer, tú contigo y una persona o en una cultura que no comprendes, rodeado de un idioma que no comprendes, tú contigo perdido en una ciudad. No hay nada más bonito que perderse en una ciudad en la que no entiendes nada, te lo juro. Porque te pones a prueba y porque descubres realmente qué aspectos de ti son los que se expresan en las situaciones más críticas. ¿Cuál es el modo default? ¿Sabes? Todos venimos con una cierta programación por defecto, como las computadoras. Como las computadoras. Y en cuanto llegamos a un sitio en el que nos saca completamente de nuestra zona de confort y nos ponen en una situación de crisis, entramos inmediatamente en ese modo a prueba de fallo. Está con el computador, igualito. Y no importa qué mindful seamos, si realmente no hemos trabajado esos valores, esos hábitos profundos de nuestra personalidad, no importa qué tan mindful seamos, vamos a volver a, a esa programación desde el principio. Y es muy interesante cuando la descubrimos, porque solo cuando la descubrimos podemos trabajar sobre ella. Estas son cosas que nunca suceden cuando estamos en paz, cuando estamos en plenitud, cuando estamos en casa con unas velas y un incienso y, no sé, música de fondo y estamos así en estado zen. Nunca va a suceder. Y es un momento muy mindful, me parece a mí. Muy, muy interesante, muy revelador. Cuando te encuentras en una situación que te saca de quicio, que estás así con la cabeza enorme y te observas a ti mismo y dices, oye, esto estaba aquí y yo no sabía y yo creía que yo estaba en la onda zen, pero esto está aquí y ahora que lo veo, ahora que lo reconozco, puedo trabajarlo. Es lo mismo que pasa con los dibujos de Silvia. Una vez que lo ves allí, quizás tú no tienes ni idea de que un dibujo significa algo, o de que una postura que tiene significa algo, o de que unos gestos que hace significan algo, pero cuando los ves y los identificas, en ese momento empiezas a ver esa gama distinta de color y en ese momento tienes la capacidad de transformar, tienes la capacidad de adaptar y someterte a ti mismo a salir de esa zona de confort e ir permitiendo que ese dolorcito genere el cambio que necesitas para hacerte una mejor versión de ti. O a sufrir o a pasar trabajo, dice Omar. Bueno, sucede que sí, no, realmente no. Y hace rato, de hecho, tuve mucho cuidado de usar la palabra sufrimiento porque sufrimiento y dolor son cosas totalmente distintas. Y el sufrimiento sucede únicamente cuando no permitimos que las cosas cambien. Es decir, el sufrimiento es el resultado del no soltar las cosas que necesitamos soltar para avanzar, para transformarnos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no sueltas tus ideas? Si no sueltas tus ideas y de pronto el paradigma en el mundo cambia, la ciencia avanza y las cosas empiezan a demostrarte, a ponerte en tu cara que estás equivocado, que realmente ya no son así, ya la realidad es otra. Sufres porque estás aferrado a las ideas, porque no quieres permitir ese cambio y el dolor de estar enfrentándote constantemente contra la realidad se transforma en sufrimiento. ¿Qué pasa cuando no sueltas los vicios, por ejemplo? Cuando no sueltas un vicio, cuando no sueltas un mal hábito y tu cuerpo, tu entorno, todo, tu mente te dice que tienes que soltar y tú no lo haces, se transforma en ese dolor, se transforma en sufrimiento. Igual con una relación. ¿Qué pasa con la gente que se separa y más nunca habla la una con la otra? Bueno, están corriendo del dolor, huyéndole al dolor, que implica el reconocer que esa persona ya no es tuya, ya no está en la misma situación contigo y permitir que esa forma de sentir se transforme poco a poco. Y en ese huir dejamos que el dolor se quede allí y permanezca. Y nos olvidamos quizás de él, porque pasa muchas veces que nos olvidamos de que el dolor está allí. Y en 10 años volvemos a ver a la misma persona y la detestamos. Lo que quiere decir que ese dolor se ha estancado allí y se ha convertido en sufrimiento. Todas y cada una de las veces que no soltamos las cosas que tenemos que soltar, o que no aceptamos el cambio que ese dolorcito está produciendo allí, sufrimos. Pero el dolor no es el culpable es el apego ya sea a las ideas,
El apego ya sea a la gente, a los sitios. A veces hay que ser un poco creativo y tratar de ver como en un abanico, dónde y a qué me estoy aferrando que debo soltar. ¿Dónde están esos apegos que me mantienen huyendo del dolor que necesito aceptar o aferrado al dolor que necesito soltar? Yo no tengo miedos. A lo que podría sentir miedo es una enfermedad que no tenga cura, porque nos vamos a enfrentar a quienes somos. Pues, inclusive una enfermedad que no tiene cura, yo pienso que, claro, nunca deseamos estas cosas, pero pienso que si la situación viene, es probablemente si hemos desarrollado esta ideología de aceptar el cambio, aceptamos simplemente que el cambio también involucra la muerte es otro cambio que va a suceder, la enfermedad es otro cambio que va a suceder. Y siempre que reconocemos esto, tenemos la capacidad de afrontar una situación desde la calma, desde la paz o desde la emocionalidad. Y de hecho, me parece que es Castañeda también el que lo dice, que toma exactamente la misma cantidad de esfuerzo hacerse miserable que hacerse feliz. Y es porque todo depende de la perspectiva. Si vas a sufrir una enfermedad, tú puedes, o si vas a tener una enfermedad incurable en tu cuerpo, tú puedes vivir esa enfermedad desde la paz. O puedes vivirla desde el sufrimiento. Y es completamente una decisión personal. Es lo mismo con el viaje. Tú puedes viajar y afrontar las dificultades y el dolor que viene con el viaje y el cambio desde la paz o desde el sufrimiento, y todo depende de cómo te has entrenado tú para interpretar las situaciones. Pero yo creo que el objetivo del directo de hoy ha sido cumplido. Hemos compartido muchísimo la experiencia eh, sobre el viaje, sobre el miedo, sobre salir de la zona de confort, y me voy muy contento y muy satisfecho de haber compartido con ustedes esta experiencia. Y ya después de 1 hora y unos cuantos minutos me siento un poco afónico, que no estoy acostumbrado a hablar aquí tanto en la cámara. Así que me despido de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado estar aquí conmigo un rato y que, bueno, que pongan en práctica esto de ir dando pasitos de bebé para ir comprobando que el miedo probablemente es una fantasía, y que cuando aceptamos que eso a lo que le tenemos miedo es al cambio, y el cambio nos beneficia siempre, no nos va a detener el miedo de ir dando esos pasitos de ir transformándonos en una mejor versión de nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Les mando mucha energía para que la pasen bien, para que tengan mucha salud, y me despido porque ya aquí es tarde. Así que, chaito.